el ejercicio que vamos a resolver a continuación, ¿sí?, va a ser una simplificación de fracciones algebraicas, ¿sí? Tenemos este ejemplo, esta fracción algebraica, que tiene un numerador y un denominador, formado por polinomios. Entonces, lo que vamos a hacer es, al lado, vamos a trazar una línea y vamos a resolver los cálculos auxiliares. Entonces, voy a volver a copiar mi polinomio del numerador. Menos 6x más 2. Más 9, perdón. Ahí. Y ahí lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿qué caso de factoreo voy a utilizar? ¿Por qué? Porque la idea es factorizar los polinomios para poder simplificar siempre que sea posible. Entonces, yo veo que tengo un trinomio, ¿sí?, que tiene 3 términos. Entonces, o puedo aplicar el método resolvente, encontrar sus raíces, puedo utilizar trinomio cuadrado perfecto, puedo utilizar el teorema de Gauss, el que yo conozco, puedo aplicar y ver si cumple. Por ejemplo, si yo considero y digo, bueno, voy a aplicar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?, trinomio cuadrado perfecto. Para eso debe cumplir una condición. No todos los trinomios se pueden factorizar por el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a probar con este. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto me dice que yo tengo que tener 2 términos que deben ser cuadrados perfectos. Si yo me fijo acá, tengo, a ver, este polinomio tiene este término y este término que son cuadrados perfectos. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, a ver, ¿cómo es la base que al cuadrado obtengo por resultado x cuadrado? ¿Cuál es la base, ¿sí?, de ese cuadrado perfecto? Si yo miro acá, ¿sí?, y digo, bueno, en este término, ¿cuál es la base que al cuadrado me va a quedar como resultado x cuadrado? Y ahí yo me doy cuenta que es x con exponente 1, ¿sí? Porque si yo tengo un 1 acá, por propiedad de potencia hago 2 por 1, 2 y me va a quedar 2. O sea que la base es x, ¿sí? ¿Y cuál es la base que al cuadrado me va a quedar 9? ¿Por qué al cuadrado? Porque es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Busco los cuadrados. ¿Cuál es la base que al cuadrado me dé 9? Es 3. 3 es la base. Otra forma de encontrar las bases, ¿sí?, es también, otro método es usando la raíz. Te puedo decir, bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Y ahí resuelvo, donde se va a cancelar el índice con el exponente y me va a quedar que es x. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? Que es 3, fíjense. El proceso inverso, ¿sí? Yo suelo utilizar así, de esta manera. Ustedes fíjense cuál les parece mejor. Entonces, una vez que conozco cuáles son las bases, ¿sí?, que en este caso, a ver, es x y es 3, ¿sí?, lo que hago es aplicar, ver si cumple con la condición. La condición me dice que el tercer término tiene que ser el doble producto de la primer base, que es x, por la segunda, que es 3 en este caso. Eso me tiene que dar el término que me faltó, que es este. Si yo resuelvo acá, multiplico los números, me quedan 6x. Me quedó exactamente el mismo, sin considerar el signo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi factoreo? ¿Cómo hago para que sí me quede negativo ahí? Porque acá no me quedó. Entonces lo que hago es, mi resultado, que es un binomio, va a estar formado por las dos bases, la primera menos la segunda base al cuadrado. Este es mi factoreo,
¿sí? Si hubiese sido positivo, acá iba a ser positivo. Una vez que tengo mi factoreo, voy a colocarlo acá en el numerador. Perdón. En el numerador coloco el polinomio factorizado. ¿Sí? Ahora seguimos con el denominador. Entonces puedo hacer una línea así y digo, bueno, ahora el denominador es x cuadrado menos 9. ¿Qué caso voy a utilizar? Puedo utilizar diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, también tengo que saber cuáles son las bases de ambos cuadrados perfectos. En una diferencia de cuadrados siempre tiene que haber dos términos, una resta y ambos deben ser cuadrados perfectos, ¿sí? Entonces, en este caso, la base de este es x y la base de este es 3, que justo dio la casualidad que ya habíamos determinado acá. Pueden ser diferentes, ¿sí? Una vez que conozco las bases, ¿cuál es mi factoreo? Es la suma y la resta. ¿Sí? Este es el factoreo. ¿Qué es factorizar un polinomio? Es transformar mi polinomio en una multiplicación de polinomios, ¿sí? Fíjense, entonces escribo acá x menos 3 en el denominador de mi fracción por x más 3 por x menos 3. Y ahora me fijo. ¿Puedo simplificar? Sí, fíjense. Este 2 me está diciendo que tengo 2 veces x menos 3. Entonces, cancelo una, ¿sí? Simplifico, divido a ambos miembros por x menos 3. ¿Y cuál es mi resultado? Es x menos 3, porque me quedó 1, ¿sí? Al simplificar, sobre x más 3. Y esta es mi solución, mi simplificación. Si me doy cuenta que puedo aplicar otro caso de factoreo para poder seguir simplificando, lo sigo haciendo hasta llegar a la mínima expresión, ¿sí? En este caso, esa es la mínima expresión. Recuerden que cada fracción tiene polinomios diferentes y puedo aplicar muchos casos de factoreos diferentes. La idea es que ustedes apliquen algún caso de factoreo, que factoricen el polinomio numerador y denominador y después se fijen cómo simplificar, ¿sí? Hasta llegar a la mínima expresión.